Este es un video de la asignatura Diseño Paramétrico y Generativo, dictado por el arquitecto Damián Villar, quien les habla, y por la arquitecta Carmen López Arias. En este caso vamos a mostrar cómo fue el segundo tutorial que se presentó en la cátedra, en donde nos basábamos o empezábamos a trabajar a partir de la fachada de la biblioteca diseñada por el estudio SOWEM, que es la biblioteca de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. Para eso vamos a ya tener abierto nuestro Rhino, vamos a tener abierto ya nuestro Grasshopper y vamos a comenzar trabajando con lo que sería la caja inicial, la caja en donde nosotros vamos a construir dichas superficies. Entonces, para eso vamos a llamar a una caja, lo vamos a hacer a partir de 2 puntos, esta que tenemos aquí. Y fíjense que nosotros necesitamos un punto final, un punto inicial separado por una diagonal interna. Entonces vamos a tomar como punto A el punto 0, 0. Entonces vamos a poner construir punto. Construct point, ahí lo tenemos y lo vamos a conectar ahí. Y para el segundo punto vamos a hacer exactamente lo mismo, control C, control B, para tener el segundo comando, lo vamos a conectar al punto B y acá le vamos a dar coordenadas X y Z que nos van a permitir entender cuál es su largo, su ancho y su profundidad. Para eso vamos a poner sliders que se manejan de 1 a 100, vamos a editarlo para que nos permita trabajar con un decimal, ahí lo tenemos, y le vamos a poner algunos nombres una vez que los tengamos listos. Bien, entonces vamos a tener primero, control C vamos a hacer, control B y control B, así tenemos los 3 números. Entonces, al que va en X le vamos a poner 37,5. Vamos a buscar 37,5. Vamos a tipearlo acá. 37,5. Ahí lo tenemos. Le vamos a dar OK, lo vamos a conectar ahí. El segundo le vamos a llevar a 25 y el tercero le vamos a llevar a 12,5. Fíjense que todos son módulos del otro. Entonces vamos a conectar este aquí y este aquí. Ahí tenemos nuestra caja. Una vez que ya tenemos los 3 sliders armados, lo que vamos a hacer es definir el módulo. Y para definir el módulo, lo que vamos a hacer es tomar la menor de las medidas, la medida que tenemos en el eje Z, y la vamos a dividir por un número. Entonces vamos a llamar al comando divide, que lo podemos hacer directamente con la barra de división. Ahí la tenemos. Y vamos a tomar el valor más chico, el de 12,5, y lo vamos a dividir por un valor. En este caso vamos a poner un slider de números enteros, le vamos a poner 10, pero le vamos a poner un número más pequeño, por ejemplo 5. Ahí lo tenemos. Eso nos va a dar una medida, que en este caso es 2,5, 12,5 dividido 5, y eso nos va a permitir tener la medida de lo que va a ser nuestro módulo de trabajo. Y para eso lo vamos a dejar plasmado en lo que es un panel. Entonces vamos a llamar un panel, recordemos que lo podemos buscar directamente desde aquí o haciendo doble clic en la barra y ahí lo vamos a tener. Y acá vamos a conectar el valor que nos está entregando de resultado dicha división. Bien, lo tenemos ahí. Vamos a continuar. Una vez que ya tenemos la caja, vamos a comenzar a trabajar con el panel. Y para construir el panel, primero vamos a ver cómo tiene que quedar ese panel. Vamos a tratar de visualizarlo en un bake que yo ya hice del ejercicio ya resuelto. Ahí lo tenemos. Fíjense, ese es nuestro modelo. Vamos a ponerlo para que se vea de mejor manera. Ahí lo tenemos. Fíjense. Fíjense que es a partir de un cuadrado que se genera nuestro modelo y tenemos varios puntos de control, como vemos aquí. Tenemos un módulo, que es este módulo que tenemos aquí, que se repite primero en este sentido. Después se repite en los 4 lados, con lo cual si nosotros empezamos a definir este módulo que tenemos aquí, podemos empezar a trabajar e ir espejándolo, rotándolo de la manera en que nosotros queramos. Y nosotros lo que vamos a definir ahora es este punto que tenemos acá. O sea, desde el punto 0, 0, que sería este punto que tenemos aquí, que es nuestro cubo, es este, vamos a definir el punto medio de la altura de nuestro modelo. Para eso vamos a tomar la medida de nuestra división, este valor que teníamos aquí, y lo vamos a dividir por 2. Entonces, vamos a llamar de nuevo al comando división, lo tenemos ahí, lo vamos a conectar a este resultado y lo vamos a dividir por 2. Como
la división que nosotros queremos hacer es directamente por 2, no queremos cambiar ese valor, vamos a directamente llamar a otro panel con el valor 2 y ahí vamos a tener conectado nuestra división. Eso nos va a dar la altura del punto y lo que vamos a hacer es construir ese punto a partir de esa altura. Entonces vamos a llamar al comando construct point y vamos a conectar este valor a la coordenada z para que el punto lo construya hacia arriba. Entonces venimos hacia z y fíjense que ahí nos aparece nuestro punto. Tenemos este primer punto y vamos a trabajar de nuevo con el punto final, este punto que tenemos acá, que ya lo teníamos aquí arriba. Entonces directamente podemos ir conectándolo de la misma manera o crearlo de nuevo. Total, no nos cuesta nada tenerlo directamente abajo de este. Ahí lo tenemos, desconectamos. Recordemos que con control mantenido apretado podemos desconectar el cursor que ya teníamos activado antes. Bien, tenemos estos dos puntos y ahora lo que vamos a hacer es empezar a construir esta superficie que tenemos aquí, esta que tenemos aquí, para poder luego ir espejándola e ir encontrando los otros puntos. Entonces, vamos a apagar la caja contenedora, que ya no la necesitamos más. Los puntos iniciales y finales tampoco. Ahí los tenemos. Y vamos a quedarnos con estos dos puntos iniciales. Bien. Una vez que los tenemos, nosotros lo que vamos a hacer es intentar generar un punto a partir de un porcentaje que nosotros variemos. Si nosotros queremos que estos puntos vayan variando a medida que nosotros vamos construyendo nuestro modelo, tenemos que generarlo a partir de una división. Y lo vamos a hacer a partir de un porcentaje. Nosotros queremos que este modelo vaya variando según un porcentaje del tamaño original. Entonces lo que vamos a hacer es, para definir el primer punto, vamos a llamar al comando mover. Nosotros lo vamos a definir a partir de un punto que vamos a mover. Y fíjense que nos pide una transformación y nos pide un movimiento. Entonces, el primer movimiento lo vamos a hacer en el eje X. Vamos a intentar mover este punto ahí adelante. Entonces, lo vamos a hacer en el sentido X. Entonces, el movimiento va a ser en el sentido del eje X. Lo vamos a conectar ahí. Y el resultado queremos que sea un porcentaje, como decíamos, del tamaño del módulo. Entonces, vamos a generar un slide que vaya de 0 a 50. Recordemos que si lo vamos a hacer en porcentaje, el 100% sería la totalidad del módulo y nosotros queremos siempre que llegue a la mitad, para que cuando se cierre todo quede cerrado a la mitad. Entonces vamos a venir al number slide, vamos a ponerle que trabaje con 2 decimales, no necesitamos más, pero que el valor máximo sea de 50 y el valor mínimo sea de 0,5, por las dudas de que no nos cerremos tanto, 0,05 para que tengamos un valor medianamente que no se cierre a 0. Entonces lo tenemos ahí, lo conectamos, acá lo tenemos, y lo que vamos a hacer con este valor, como dijimos que queríamos que fuese un porcentaje, lo vamos a dividir por 100 para que nos genere un porcentaje. Entonces vamos a llamar de nuevo a la división y vamos a dividir este valor que teníamos acá por 100. Lo vamos a hacer mediante un panel, tenemos nuestro panel aquí y lo vamos a conectar directamente ahí. Este resultado nos da un valor de 0,5, o sea, de un 50%. Y este valor nosotros ahora lo tenemos que multiplicar. Entonces vamos a llamar el comando multiplicar o directamente tipeando asterisco. Lo vamos a multiplicar por el valor del módulo, que es el que teníamos aquí, que es el que tenemos acá. Entonces vamos a enchufar directamente este valor en A. Y esto fíjense que nos va a dar un valor de el valor del módulo en un 50%, que es 1,25. Este valor lo vamos a conectar al factor en X, ahí lo tenemos, y el punto que vamos a conectar es el punto que tenemos aquí arriba, que es el punto que tenemos aquí, el que teníamos a la mitad de la altura. Y ahí tenemos nuestro primer punto. Una vez que ya tenemos el primer punto, vamos a organizar un poco esta información, vamos a llevarlo un poco más adelante. Y ahora vamos a intentar definir los otros puntos. Tenemos el primero, vamos a cerrarlo un poquito más, vamos a llevar este valor a un valor más cercano a algo pequeño, ahí lo tenemos.
Y ahora vamos a empezar a definir otros puntos. Vamos a definir los puntos de atrás, los puntos que tenemos en la otra parte de nuestro módulo. Entonces, para eso vamos a proceder de la misma manera. Vamos a tener una geometría, vamos a tener un porcentaje, pero ahora, como estamos definiendo un punto que está en el sentido del eje Y, vamos a copiar todo esto. Podemos hacer control C, control V, ahí lo tenemos, pero ahora lo que vamos a conectar no es el punto en el eje X, sino en el eje Y. Entonces vamos a llamar a un vector en el eje Y, vamos a tipear Y, lo vamos a tener ahí y vamos a conectar el resultado de la misma ecuación, pero ahora al movimiento en eje X, al movimiento que nos pide el vector. Borramos esto, ubicamos esto ahí, y fíjense que ahí lo tenemos ubicado, el mismo punto, que sería en nuestro modelo el punto que tenemos aquí. Una vez que lo tenemos ubicado, este valor lo ponemos un poquito más grande, como para que se diferencie uno de otro. Ahí tenemos los dos puntos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otro punto. Vamos a intentar buscar este punto que tenemos aquí. Ese punto que tenemos ahí. Fíjense que tenemos separado este punto de este, que sería nuestro 0, 0, esta distancia y esta igual. El ángulo que forman estos dos puntos tiene que ser de 45 grados. ¿Para qué? Cuando varíe esta parte, varía igual en esta otra. Entonces vamos a volver a copiar todo este bloque de elementos que ya tenemos, control C, control V, lo vamos a desplazar, pero ahora el punto que vamos a mover no va a ser el punto que teníamos aquí arriba, sino el punto que teníamos aquí abajo, este punto que teníamos ahí. Este punto lo vamos a mandar en movimiento, ahí lo tenemos, y ahora nosotros tenemos que recordar que lo queríamos ver tanto en X como en Z. Entonces ya no nos sirve un vector. Directamente lo que vamos a utilizar es un punto que nos va a permitir generar el movimiento. Entonces borramos esto y llamamos a un punto con el construct point y lo tenemos. Y el resultado de este valor lo vamos a conectar en X y en Z, asegurándonos que los que se mueven en un sentido y en otro sea el mismo valor. En este caso le vamos a dar un valor un poquito más alto. Ahí lo tenemos, para no confundirnos, y lo vamos a conectar al movimiento. Fíjense que ahí lo tenemos, se movió en el eje X y en el eje Z la misma medida. Y ahí tenemos 3 de nuestros 4 puntos. El último punto, vamos a volver a copiar, en este caso vamos a copiar la última que hicimos o la anterior, es indistinto. Vamos a copiar la segunda, control C, control V. Y acá fijémonos, lo que tenemos que generar es este punto en la parte de atrás, que sería este punto. Entonces, el movimiento es en el eje Y, pero es desde el punto de abajo. Entonces, aquí vamos a conectar el punto de abajo, como lo tenemos ahí, y le vamos a dar una mayor medida, como para entender, digamos, de que estamos trabajando con otro punto. ¿Ven? Y ahí tenemos los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a seleccionarlo para que nos demos cuenta. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Una vez que tenemos esos 4 puntos armados, vamos a armar una superficie respecto a esos 4 puntos. Entonces vamos a llamar al comando 4PointSurface, que es el que tenemos aquí. Y fíjense que esto nos pide construir una superficie a partir de 4 puntos. Estos 4 puntos tienen que estar ubicados en orden. No los podemos ubicar en cualquier orden porque si no va a construir una superficie entreverada entre sí. Entonces, vamos a empezar con este primer punto, el que tenemos arriba, adelante. Tenemos ese punto, le vamos a conectar al punto A. El punto B tiene que ser el que tengamos aquí, que va a ser este que tenemos ahí, corner B. El punto C tiene que ser el cuarto punto. Entonces le vamos a conectar corner C. Y el último punto va a ser el tercer punto que creamos, que es el punto que está elevado. Y ahí lo conectamos. ¿Ven? Ahí tenemos nuestra primera superficie. Y la otra superficie que nosotros queremos generar es la superficie que le da cierre a la parte lateral, que sería esta que estamos armando con estos 4 puntos. Entonces, vamos a llamar de nuevo al mismo comando, 4PointSurface, lo tenemos ahí, y ahora tenemos que conectar esos 4 puntos. Recordando que vamos a empezar por este, que es el punto del eje Z que teníamos de acá atrás. Vamos a conectar ese primer punto, que sería
ese punto que tenemos ahí, este de acá. El siguiente va a ser el que tenemos aquí arriba, que fue el segundo que creamos, este. Vamos a conectar ese segundo punto ahí. El tercer punto va a ser el mismo tercer punto que teníamos antes, que es este que tenemos aquí abajo. Y el último punto va a ser el punto 0, 0, que es el que teníamos justo ahí, que sería este punto que aparece ahí. Entonces, lo conectamos y ahí nos quedan nuestras dos superficies. Una vez que las tenemos ya organizadas, vamos a empezar a encontrar las otras. Fijémonos que encontramos esta primera y lo primero que tenemos que hacer es encontrar su simetría respecto al plano XZ. Para poder encontrar, supongamos que ya encontramos esta figura, deberíamos encontrar esta otra. Entonces, para poder hacerlo, lo primero que vamos a realizar es una unión de superficies. Entonces, vamos a venir acá y vamos a hacer un join brep. El join brep lo que hace es unir dos superficies que están trabajando de manera conjunta. Entonces, vamos a tener esta por un lado y vamos a tener esta por el otro. Recuerden que para poder conectar una y otra tengo que mantener apretado Shift y de esa manera me quedan las dos vinculadas. Apago una, apago otra y ahí tengo toda la superficie ya en una sola referencia. Vamos a apagar el resto, vamos a seleccionarlo. Recordemos que para poder apagar puedo hacer clic derecho sobre toda la selección y apretar con la carita con la venda, que es Disable el Preview, y ahí tenemos solamente visualizado lo que es la superficie juntada. Bien. Una vez que la tenemos, vamos a generar una simetría respecto a ese plano. Entonces, vamos a llamar al mirror, este mirror que tenemos aquí, mirror de un objeto, lo tenemos acá, y lo que nos pide es seleccionar, por un lado, la geometría, que va a ser nuestro grep, y por otro lado nos pide un plano por el cual nosotros queremos hacer esa simetría. Entonces, para poder hacerlo, fíjense que en este caso nos basta con tener el plano ZX. Entonces vamos a llamar a ese plano ZX o XZ, es lo mismo, y ahí lo tenemos. Entonces, si nosotros ubicamos este plano aquí, fíjense que nos genera una simetría respecto a ese plano, con ese centro, y nos permite ahí tener nuestra figura completa. Vamos a apagar esto. Esto lo vamos a mantener y esto lo vamos a mantener y ahora lo vamos a unir. De la misma manera que unimos esto. A partir de estas dos superficies vamos a unir una nueva para tener todo esto junto. Entonces, volvemos a llamar al join brep, que es el que tenemos aquí, y vamos a unir el brep inicial con la geometría que acabamos de espejar. Apagamos el resto, como lo vimos anteriormente, con este comando, y ahí nos queda nuestro brep completo. Bien, una vez que ya lo tenemos listo, vamos a intentar generar la misma geometría, pero en la parte superior, o sea, a partir de un mirror que me permita a mí encontrar la parte superior de este modelo, el que tenemos aquí, espejado aquí arriba. Entonces, para lograr eso, vamos a de nuevo utilizar el mismo comando del mirror, como lo tenemos aquí, y vamos a hacer que este brep que acabamos de juntar sea la geometría, y acá el plano, fíjense que tiene que ser un plano que sé que nos generan estos tres puntos. Esos tres puntos, o en realidad estos dos puntos y este que tenemos acá arriba, ya lo tenemos definido. Lo podemos hacer entonces a partir de un plano definido por puntos. Entonces volvemos a llamar al comando 4Point Surface que tenemos ahí y vamos a conectar este punto y este punto que tenemos acá. Vamos a activar los puntos para ver cuál es cada uno de ellos. Ahí tenemos uno, ahí tenemos otro y el tercero va a ser el punto del eje Z con el que comenzamos a trabajar. Es este punto que tenemos ahí. Este punto por un lado, este punto por otro y este punto por otro. Entonces vamos a ir conectándolos en esta superficie. Vamos a conectar el primero, ahí lo tenemos. Vamos a conectar el segundo y vamos a conectar el tercero. En A, en B y en C, y esa superficie la vamos a conectar en este plano
para que nos permita generar una simetría a partir de ese plano. Una vez que ya tenemos esto generado, apagamos la superficie, apagamos el join breadth que teníamos inicialmente, nos quedamos con la simetría y ahora vamos a juntar el breadth anterior con la geometría espejada para que nos quede una única figura. Entonces, de nuevo, join breadth, ahí lo tenemos, y vamos a juntar el breadth inicial con la geometría que acabamos de despejar. De esta manera, fíjense que a mí me queda una sola superficie cerrada, abierta en realidad, porque tiene las perforaciones arriba y abajo, pero nos queda una única superficie. Apagamos esta simetría y ahí nos queda nuestra figura. Bien, una vez que ya tenemos la primera geometría, nosotros podemos proceder de varias maneras para poder encontrar el resto de la figura. Hay un comando muy interesante que nosotros podemos utilizar, que es el comando array, que lo que genera es una matriz a partir de un centro. Esta matriz nos permite encontrar una sucesión de objetos a partir de un centro separados a una determinada distancia, o en este caso un radio. Y nosotros, como queremos construir un cuadrado, nosotros podemos repetir esta figura 4 veces, teniendo en cuenta que entre cada uno de ellos va a haber una diferencia de 90 grados. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a llamar al comando array polar, este comando, este que tenemos ahí. Fíjense que nos piden varias cosas. Nos pide una geometría, que es la que nosotros queremos repetir, que serían los 5 puntitos que tenemos aquí, que sería obviamente el breadth con el que comenzamos a trabajar. Lo queremos hacer a partir de un plano. El plano por el cual lo queremos hacer es el plano XZ que tenemos ahí. Pero el plano también nos va a definir el centro de la rotación. Y acá no puede ser cualquier punto, tiene que ser un punto que nos permita a nosotros rotar la figura de manera que nos quede el cuadrado. Por lo tanto, ese centro de rotación tiene que ser la mitad del cuadrado. Entonces, nosotros podemos llamar al plano XZ que tenemos aquí, pero lo tenemos que hacer con un origen distinto. Acá fíjense que lo estamos haciendo con un origen en el centro y nosotros necesitamos hacerlo con un origen en el punto medio del cuadrado que nosotros queremos generar. Y ese cuadrado, recordemos que es el tamaño del módulo, en este caso lo vamos a buscar aquí adelante, de 2,5, entonces necesitamos que el centro esté a 1,5 y a 1,5. Que recordemos que aquí nosotros ya obtuvimos esa medida, que sería el resultado del módulo dividido 2. Este resultado que tenemos aquí de 1,25 es la mitad del módulo. Si nosotros a este plano le construimos un punto que tenga como coordenada X y como coordenada Z la mitad de esa medida, este resultado, vamos a conectarlo a X y vamos a conectarlo a Z. Recordemos que estamos conectando la mitad del módulo. ¿Ven? Acá nos queda un punto que está ubicado a X 1,25 y 0 y Z 1,25. Si eso lo conectamos al origen, fíjense que ahora me lo está generando a partir del origen que yo necesito. Ahora, ¿cuántos necesito? No necesito 10 repeticiones, necesito 4. Entonces, armo un panel que me dé el valor de 4, total, no necesito más. Ahí lo tengo. Y ahora tengo que completar el ángulo. Fíjense que en este caso el ángulo me lo está completando en radianes. Me dice 2 por pi, o 2 pi radianes. Si yo no estoy seguro de cómo transportar o cómo traducir ángulos en grados decimales en ángulos en pi radianes, directamente puedo venir aquí en Angle, hacer clic derecho, abrir todas las posibilidades que me permite tener ese enchufe y le vamos a poner degrees, grados. Entonces ahora, fíjense que el ángulo está definido en un ángulo distinto. Y acá lo que yo necesito es un ángulo de 360 grados. Entonces, pongo un panel, le pongo 360 grados, que es el ángulo que voy a necesitar sí o sí, y lo enchufo directamente en el ángulo. De esa manera yo puedo asegurarme de estar trabajando en ángulos, que es una medida mucho más cómoda para nosotros. Entonces, tenemos la geometría, tenemos el plano a partir del cual hace la rotación, tenemos la cantidad que queremos, que en este caso es 4, y tenemos nuestro panel. Vamos a cerrar todo esto y nos vamos a quedar directamente con nuestra geometría.
Ahí ya tenemos nuestra geometría armada. Fíjense que tenemos 4 elementos. Si nosotros queremos generar un solo elemento, podemos llamar al join brep, conectar todas estas y ahí vamos a tener solamente un brep cerrado, que obviamente va a ser toda la figura que tenemos ahí. Apagamos esto, apagamos los puntos iniciales, los puntos que teníamos anteriormente, y nos vamos a quedar directamente con nuestro modelo final.